que todos esta noche podemos dar testimonio de ellos, Señor. Padre mío, no hay nada en esta tierra, Señor, en este mundo, que, oh Padre mío, se compare a tu amor, se compare a tu gracia, se compare a tu misericordia, Señor. Porque, Padre mío, así como tu palabra nos dice, Señor, que cuando nuestros huesos, mi Dios, estaban secos, Padre Santo, tú hiciste, mi Dios, subir, Padre mío, los tendones, los músculos. Hiciste, mi Dios, los hiciste cubrir de carne, diste vida a ellos, Padre Celestial, y nos pusiste, mi Dios, en un lugar donde tú, mi Dios, ahora nos llamas tus hijos. Tus hijos, Padre. Y como tus hijos, oh Señor, esta noche nosotros, Padre mío, nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos, mi Dios, en el poder estar en este lugar donde tú, Padre mío, a través de tu gloriosa y maravillosa palabra nos ministrarás, nos bendecirás y harás, mi Dios, maravillas en el medio nuestro. Gracias, Padre, con anticipación te damos gracias por lo que ha de venir, Señor, lo que nos has de decir, la manera en la cual nos has de hablar, la instrucción que hemos de recibir. Padre mío, haznos aptos, mi Dios, no para ser meros oidores, sino hacedores del consejo, de la instrucción que este día nos has de dar. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre y bendito seas por los siglos de los siglos. Y en el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me les bendiga. Les tengo un mensaje de parte de Steven. Me dijo que si por favor le podían hacer el favor de sentarse hacia el frente, porque cuando él enfoca las cámaras, todas estas sillas aquí se ven vacías. Sí, y damos un aspecto como que estamos vacíos, ¿no? Y pues entonces a los que están afuera no los pueden mirar a ustedes. Así es de que les invito, no hoy, pero la siguiente semana, si se pueden por favor mover hacia el medio, hacia el frente, sería una bendición para nuestros hermanos camarógrafos y gente que nos están mirando, ¿no? Sería una gran bendición. Así es de que esta noche vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 9, de los versículos 1 al 37. Segunda de Reyes, capítulo 9, de los versículos 1 al 37. El tema de hoy, hermanos, es Jehová pronuncia esta sentencia. Jehová pronuncia esta sentencia. Estaba yo leyendo y meditando en el título del mensaje de hoy. Y los títulos de los mensajes yo siempre los saco de la porción de la escritura que voy a enseñar. No es algo que yo invento, sino que saco el título directamente del mensaje, de la porción de la escritura en la cual vamos a estar estudiando. Y esta noche vamos a mirar nosotros la palabra de Dios, hermanos, cumplirse delante de nuestros ojos. Por el hecho de que cuando Dios habló a Elías, le dijo a Elías, cuando Acab mandó literalmente, o la esposa de Acab mandó quitarle la heredad a Nabot, Dios le dijo a Elías, anda, ve y encuéntrate con Acab y dile a él lo que voy a hacer con él, con su familia y con su descendencia. Y fue una profecía, es algo que iba a ocurrir en el futuro. Y cuando Dios le dijo a Elías y Acab escuchó las palabras del Señor, dijo, hey, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Y no le interesó, no le importó, no escuchó la voz del Señor y ignoró el mensaje. Se arrepintió después, se vistió de cilicio, se echó ceniza en su cabeza y Dios le permitió vivir y no vivir él personalmente el juicio que Dios había dictado sobre de su vida. Pero el juicio de Dios de igual forma iba a venir ¿sobre quién? Iba a venir sobre su descendencia, sobre sus hijos, sobre su familia. Por ello es que es muy importante entender algo, familia. Muy importante entender que la palabra de Dios nos dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No pasará. Si el Señor nos advierte a nosotros acerca del juicio, acerca del pecado,
acerca de las cosas, hermanos, que literalmente nos pueden destruir a nosotros como seres humanos, nos advierte que si seguimos o hacemos las cosas indebidas o las cosas contrarias a la voluntad de Dios, nos van a llevar a la perdición. No es por falta de advertencia, es porque nosotros deliberadamente optamos por no seguir el consejo de Dios. De la misma manera que lo hizo el rey Acab y su descendencia, todos sus hijos, juntamente con su esposa de él. Y de igual forma entendemos, ¿no?, que Dios le dijo a Israel: si tú te apartas de mí, si tú dejas mi ley, le dice a él, si tú dejas mi ley, dice, yo me voy a apartar de ti. Yo me voy a apartar de ti. Y en este libro de Segunda de Reyes, hermanos, el Señor nos ha mostrado a nosotros, que cuando se vive conforme a la voluntad de Dios, se hace conforme a la voluntad de Dios, Dios envía sus ejércitos alrededor de sus hijos, alrededor de aquellos los cuales le temen al Señor. Miramos que cuando el siervo de Eliseo miró que estaban rodeados por el ejército sirio, ¿qué fue lo que hizo el siervo de Eliseo? Bueno, fue y se quejó con Eliseo y le dice a Eliseo: Eliseo, estamos perdidos, estamos rodeados y nos van a matar. ¿Qué le dice Eliseo? Tranquilo, tranquilo, sereno, moreno. Le dice: tranquilo. ¿Por qué? Le dice: porque mira, le voy a pedir ahora mismo al Señor que te abra los ojos para que puedas ver. Y le abrió los ojos y pudo mirar carros y caballos y hombres de ángeles alrededor de ellos. Y entonces entendió que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿a razón de qué, iglesia? A razón de que Eliseo fue encontrado fiel siervo de Dios. En la Escritura lo podemos mirar una y otra vez, que al referirse a él se refieren a él como el varón de Dios. El varón de Dios, el hombre que habla con Dios, el hombre que tiene una relación íntima y personal con Dios. Y esa es la manera en la cual queremos que la gente se refiera hacia nosotros o hablen de nosotros. Que cuando te miren a ti puedan decir la mujer o el hombre de Dios o los hermanos en Cristo, ¿no? Que literalmente caminan de la mano del Señor y hacen la voluntad de Dios, caminan conforme a la voluntad de sus mandamientos, estatutos y decretos. Y esa debe de ser nuestra vida, iglesia, porque hay muchas promesas, cosas gloriosas y maravillosas que Dios nos promete si nosotros, iglesia, si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Es mucho lo que vamos a ganar, es mucho lo que Dios nos promete bendecir, con lo que nos promete bendecir, y son muchas las bendiciones que han de ser derramadas del cielo cuando nosotros a una nos sometemos a su voluntad. Pero si no lo hacemos, entonces la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado en la Escritura una serie de advertencias, una serie de juicios que si no hacemos la voluntad de Dios, nos aplican a nosotros, de la misma manera que le aplicaron al rey Acab y a su descendencia. Para entrar en contexto, la semana pasada hablamos acerca de la dinastía de reyes paganos. El primer punto que tocamos fue la curiosidad del rey de Israel. ¿Quién? El rey Joram. Al rey Joram le entró la curiosidad de saber qué cosas había hecho Eliseo. ¿De qué manera Dios había usado a este varón de Dios? ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, ¿a quién tú crees que le va a preguntar acerca de Eliseo? ¿Va a ir a la comadre o al compadre? Va a ir al siervo de Eliseo. ¿Por qué al siervo de Eliseo? Porque el siervo de Eliseo caminaba con Eliseo, vivió con Eliseo, sirvió a Eliseo, miró los milagros de Dios en la vida de Eliseo y pudo dar testimonio acerca de ¿qué? Acerca de la obra de Dios en la vida de Eliseo. Por ello es muy importante entender que si se necesita información de alguien, hay que ir a la persona con la cual esa persona convive. Si ustedes quieren conocerme, vayan y pregúntenle a mi esposa. Ella les puede dar razón de quién es Tony. ¿De quién es Tony?
Ustedes dirán, bueno, Tony es el pastor, predica y de vez en cuando nos sonríe y toda la cosa, pero ustedes no me conocen. Ustedes no saben quién soy yo. Ustedes literalmente no saben qué es lo que me molesta, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que, o sea, todas estas variaciones en mi vida no las conocen. No saben mis arranques, no saben nada de esas cosas, pero mi esposa las conoce a la perfección. ¿Por qué? Porque vive conmigo. Y eso es exactamente de la manera en la cual podemos llegar a conocer a una persona. Y la curiosidad del rey de Israel vino a quién? Vino a Giesi. Y nos dice en el versículo 4, nos dice que el rey habló con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Cuéntame, dice, todas las cosas buenas que ha hecho Eliseo. Hazme saber las cosas que este hombre ha realizado. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, le entró la curiosidad de conocer más acerca de la obra de Dios. Pero en el segundo punto que miramos la semana pasada fue la toma del reino por traición. ¿Por qué? Porque el varón de Dios fue a Siria a visitar a Ben-Hadad, rey de Siria, y el rey de Siria, Ben-Hadad, estaba enfermo, y estando él enfermo, mandó a su siervo o a su general, ¿no?, a consultar al varón de Dios que había visitado Siria para ver si iba a sanar o iba a morir. Ahora el varón de Dios le dice a él, va a sanar, pero le dijo al siervo de Ben-Hadad, tú deseas el reino y le vas a tomar el reino porque le vas tú a matar, o sea, le vas a quitar la vida, lo vas a traicionar, es lo que vas a hacer. Y eso fue lo que le reveló el Señor o Eliseo a través del Espíritu Santo a este hombre. Y el punto 3 que tocamos la semana pasada fue la línea de reyes idólatras, que nos habló exactamente acerca de los reyes de Israel. Los reyes, toda la descendencia de Acab, toda la descendencia desde el papá de Acab, que era Omri, Acab y sus hijos, todos ellos fueron paganos hasta no decir más. Adoraban imágenes, quemaban incienso a imágenes, sacrificaban a niños a las imágenes y practicaban toda clase de paganismo. O sea, todo lo detestable, todo lo que Dios odia, lo hacían estos reyes. Y la razón por la cual Dios tanto necesitaba limpiar esta línea de reyes era por el hecho de que cuando una persona de influencia, una persona que está en poder, lo que esa persona diga o haga influye a las demás personas. Les influye para bien o les influye para mal. Lo podemos ver en nuestros líderes el día de hoy, ¿no es verdad? Por ejemplo, el día de hoy, algo que no se había mirado nunca en la vida, jamás se había mirado esto, hacer un show de transvestis y de homosexuales y lesbianas en la Casa Blanca. No se había mirado nada de eso. Y ahora, a razón de ello, es como que si les hubiesen abierto las puertas a estas personas y ahora se han abierto al mundo entero, porque aún incluso hay un movimiento de homosexuales que está apoyando las atrocidades que se están llevando a cabo en el Medio Oriente. O sea, todo esto influye de la cabeza hacia abajo, Por ello podemos ver que la vida de ¿quién? La vida del rey Acab y su descendencia, Omri, Acab y todos los demás reyes que siguieron a este hombre, todos ellos, todo lo que ellos hacían que el pueblo también lo practicara. Y es algo que Dios detestaba, algo abominable en los ojos del Señor. Por ello, el día de hoy vamos a mirar ¿qué? Vamos a mirar Jehová es el que da el juicio. Jehová es el que da el juicio.
Así es de que en Primera de Reyes capítulo 21, para entrar en contexto y poder apreciar lo que vamos a leer esta noche, en Primera de Reyes capítulo 21, versículos 17 al 25, nos dice la Escritura: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Naboth, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? ¿Me has hallado enemigo? ¿te has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y he aquí yo traigo, dice, mal sobre ti, y borraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré, dice el Señor, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Desde Jezabel también he hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel, su mujer, lo incitaba. Así es de que ahí está el contexto. Ahí está lo que vamos nosotros esta noche, del tema que vamos a estar tocando nosotros esta noche. Y en el primer versículo del capítulo 9, de los versículos 1 al 3, nos dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma tu redoma de aceite en tu mano, ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Y no esperes. La mano de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el juicio de Dios, hermanos. Ahora en estos versículos que acabamos de leer comienza la profecía dicha por Elías Tisbita a tomar su curso. Comienza a cumplirse cada una de las palabras del Señor. Te vuelvo a recalcar. La palabra de Dios nos dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Todo lo que Dios dice que va a ocurrir en su palabra, de acuerdo a su santa palabra, de acuerdo al juicio que Él ha dictado, así mismo es que van a ocurrir todas estas cosas. ¿Para qué? Para honra y gloria de Dios. Por ello es que acá el profeta Eliseo escoge a uno de los jóvenes profetas que estaban bajo su tutela, o sea, que estaban bajo su liderazgo, y lo envía a él con un mensaje. Lo envía a él con un mensaje específico. ¿Por qué? Porque le dice a él: quiero que vayas a Jezreel, quiero que vayas a la ciudad. ¿A qué ciudad? A la ciudad donde está Jehú. Y cuando llegues a la ciudad donde está Jehú, quiero que lo apartes a un lado, lo lleves a
a la recámara, o sea, al cuarto. Y estando él en el cuarto, quiero que llegues tú ahí, a ese lugar, tomes esta redoma de aceite, la derrames sobre su cabeza y le digas, Jehová te unge como rey sobre Israel. Ahora, aquí hay algo importante, algo súper importante. Por el hecho de que cuando Dios va a usar a alguien específicamente, para algo específico, Dios lo unge, lo prepara. Miramos en el libro de Primera y Segunda de Samuel, que cuando Dios llamó a Saúl por rey de Israel, envió a quién, a Samuel, a ungir a quién, a ungir a Samuel. Digo, a ungir a Saúl, a ungir a Saúl. Y nos dice la Escritura que cuando el aceite de la unción vino sobre la cabeza de Saúl, Saúl fue transformado en otro hombre, completamente en otro hombre. Pero la razón por la cual Dios lo transformó de el Saúl que todo el pueblo conocía, ahora el Saúl, rey de Israel, era porque él tenía una misión especial. La misión de él era gobernar al pueblo de Dios, gobernar a la nación de Israel, llevar al pueblo de Dios hacia adelante para que el pueblo de Dios fuese un pueblo temeroso del Señor. Y esa era la misión de ¿quién? Esa era la misión de Saúl. Y cuando Saúl le falló a Dios, que no obedeció a Dios, Dios desechó a Saúl, lo hizo a un lado. Y ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Ahora Dios unge a David. Unge a David nuevamente. La unción del aceite, el Espíritu Santo que vino sobre de él. ¿Qué fue lo que hizo a él? Lo empoderó para una misión especial. Para una misión especial. Ahora acá en esta porción de la Escritura miramos nosotros que el Señor envía a Eliseo y Eliseo envía a este joven profeta ¿a qué? A ungir a Jehú. ¿Para qué? Para una misión especial. Una misión especial. Hermanos, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos nosotros que le derramó la redoma de aceite en la cabeza, lo que quiere decir es que Dios desde los cielos hizo descender su espíritu sobre Jehú. ¿Para qué? Para una misión. Para poder entonces limpiar el reino de Israel. Esa es la bendición que nosotros, la iglesia, el día de hoy tenemos. Ahora, a nosotros nos vino esa bendición cuando nosotros dijimos, Señor, yo reconozco que soy ¿qué? Pecador. ¿No es verdad? Y si yo reconozco que soy pecador, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que automáticamente el Señor me perdona, ¿no? Y cuando yo le digo, Señor, te invito a entrar en mi corazón, te reconozco como Señor de mi vida, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, el Señor me sella con su espíritu. Y cuando el Señor me sella con su espíritu, quiere decir que ahora el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Pero nos ha ungido para una misión especial. Para una misión especial. Y esa misión especial que nosotros, hermanos, tenemos es de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Enseñándoles que recuerden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Jehú le había sido encomendado limpiar ¿qué? Limpiar, hermanos. Limpiar la tierra de Israel. Y algo aún más interesante todavía. Algo aún más interesante. Si haces una búsqueda, ¿ok? Y lees todo lo que es primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, te darás cuenta que el único rey que fue ungido en Israel fue Jehú, el único rey. Fue el único rey de las 10 tribus de Israel, fue el único rey que fue ungido para limpiar a Israel. Así es de que entendamos algo. El mensaje que le había sido dado a este joven era muy importante. ¿Por qué? Porque cuando este joven llama a Jehú y lo invita a entrar al cuarto y entra al cuarto,
Y este hombre entra al cuarto y lo primero que hace es ir a donde está Jehú y vaciarle la botella de aceite en la cabeza. Y al vaciarle la botella de aceite en la cabeza, yo estoy seguro que Jehú no dijo, ay, qué bueno, no. De seguro que, ¿y este qué onda? ¿Qué le pasa? O sea, lo sacó de onda, ¿no es verdad? Lo sacó de onda, pero igual el aceite le cayó en la cabeza. Le cayó en la cabeza. Y una vez que le cayó en la cabeza, las siguientes palabras que salieron de los labios de este hombre fueron estas, que están en el versículo 3. Dice, así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Dice, yo te he ungido por rey sobre Israel. Fueron las únicas palabras que salieron de la boca de este joven. Una vez que le derramó el aceite en la cabeza, le dio a él el mensaje y nos dice la escritura que una vez que le dio el mensaje, abriendo la puerta, ¿se echó a qué? Se echó a correr. Salió huyendo. ¿Por qué? Porque ese fue lo encomendado a él. ¿Por quién? Lo encomendado a él por el profeta Eliseo. Eso fue lo que el profeta Eliseo le encomendó a él que hiciese. Y eso fue exactamente lo que este hombre hizo. Y eso es una lección muy importante para nosotros. Porque muchas veces la palabra de Dios nos habla, nos dice a nosotros qué hacer. Nos dice qué hacer. Y cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros qué hacer y no lo hacemos, estamos siendo desobedientes. O decimos, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera. Es más excitante, es más interesante, es más emocionante. Vamos a atraer más gente. Y lo hacemos a nuestra manera. Y no seguimos el plan de Dios, no seguimos la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nada sale bien y entonces decimos, bueno, Dios no estaba en esto. No, Dios sí estaba en esto. Porque Dios nos envió, nos dio el mensaje, nos dijo qué hacer, nos dijo qué decir, pero no lo hicimos, no lo llevamos a cabo como el Señor nos lo dijo que lo hiciéramos. El mensaje de este joven fue sencillo. Él solamente tenía que derramar el aceite y decirle a este joven, Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es lo único que tenía que decir. Y eso fue exactamente lo que este hombre hizo en ese lugar. Ahora, nota el versículo 4 y 10, del 4 al 10, de Segunda de Reyes, capítulo 9. Dice, fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Y cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab a todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y se echó a correr. Se echó a correr. Las palabras que este hombre está diciendo a Jehú son las palabras que Dios le dijo a Acab a través del profeta Elías. Palabras que leímos nosotros al principio, que están en Primera de Reyes capítulo 21, de los versículos 17 al 25. Ahí fue donde Dios le dio a Acab, rey de Israel, esas palabras. Le dijo a él exactamente lo que él iba a hacer con su vida, el juicio que iba a traer sobre de él. Y el profeta solamente está obedeciendo la voz del Espíritu, la voz de Dios, el mensaje de Dios. Se lo está transmitiendo ¿a quién? Se lo está transmitiendo a Jehú. Jehú
Estas son las palabras del Señor. Yo te unjo como rey sobre Israel este día. Y esta es tu misión. Esto es lo que tienes que hacer. No tienes que desviarte ni a diestra ni a siniestra. Haz solamente lo encomendado, sigue las instrucciones del Señor y camina conforme a las palabras que se te han dicho que tienes que hacer. Por ello es que podemos ver que bíblicamente estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Elías sobre la casa del rey Acab. Y es algo que nos debería de motivar a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor le dice específicamente a Jehú, le dice él estas palabras, le dice: herirás la casa de Acab tú, Señor. Herirás la casa, ¿ok? Herirás la casa de Acab tú, Señor. Recuerda, Jehú era general del ejército de Israel. Jehú sirvió a Acab. Jehú estaba comandando el ejército bajo las órdenes del rey Joram también, que es hijo de ¿quién? Hijo de Acab. O sea, era un hombre de confianza, era el general del ejército de Israel. Y ahora Dios le dice a él: ahora tú, dice, tienes la misión de cumplir mis palabras conforme a lo dicho a través de mi siervo Elías. Y no vas tú a guardarle a él lealtad. ¿Por qué? Porque este hombre no es digno de lealtad. Es un hombre pagano, es un hombre idólatra, es un hombre que literalmente ha hecho lo abominable delante de mis ojos, y quiero yo cumplir mi palabra trayendo juicio sobre su casa conforme a lo establecido en la ley de Moisés. Esas fueron las palabras de Dios para este hombre. Por ello, en el libro de Romanos, hermanos, capítulo 12, versículo 19, el apóstol Pablo dice a los romanos, les dice a ellos esas palabras. También las encontramos en el libro de Levíticos, las encontramos en el libro de los Hechos, las encontramos en el libro de Hebreos, en el libro de Corintios también nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor. Así es de que, ¿qué podemos entender? Podemos entender lo siguiente: que las palabras dichas por el Señor respecto a la casa de Acab se iban a llevar a cabo al pie de la letra. Nada se iba a dejar, todo se iba a cumplir exactamente como Dios lo había dicho. Hay algo acá muy importante para nosotros. No estamos aquí, hermanos, por casualidad. Ni llegamos aquí porque, digamos, ¿sabes qué? Sentí la convicción de ir a la casa de Dios. Sentí la convicción de ir a la iglesia esta noche. No, esta noche, hermanos, acá en este lugar, y nosotros los que estamos aquí por orden de Dios. Así lo estableció el Señor. Y el Señor lo estableció de esa manera con el fin de ¿qué? Con el fin, hermanos, de hablar a nosotros algo específico. O quizá de recordarnos a nosotros algo que Él nos ha encomendado a nosotros que tenemos que hacer. O quizá hemos sido esta noche comisionados con el propósito y el fin, hermanos, de hacer algo especial para el Señor. No sé qué sea, no sé cuál sea, ni sé de qué manera el Señor lo quiere hacer, pero yo sé que esta noche, acá en este lugar, el Señor tiene palabra para nosotros y Él quiere hacer algo a través de nosotros, y nosotros tenemos que parar las antenas y estar atentos a la voz del Señor a través de su palabra. Él nos va a comisionar esta noche para algo específico. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Hay muchas almas allá afuera que no han llegado aún a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Muchos de ellos son nuestros hermanos en carne,
Muchos de ellos son nuestros hijos, nuestras hijas, muchos de ellos son nuestros padres, muchos de ellos son nuestros vecinos, muchos de ellos son nuestros compañeros de trabajo, muchos de ellos son quizá personas que nos encontremos en la calle. No sé cuál sean o quiénes sean o cuál sea el plan de Dios, pero el plan de Dios, hermanos, para nosotros esta noche es que seamos obedientes a lo que Dios nos ha encomendado que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que mirar. Y en los siguientes versículos, continuando en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 11 y 13. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 11, dice, después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, hay paz. ¿Para qué vino aquel loco? ¿Te das cuenta? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él le dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Jehú es rey. Quiero hacer énfasis en las primeras palabras del versículo 11. ¿Por qué? Porque cuando salió el profeta de la recámara, o sea, de la casa, la palabra de Dios nos dice que este hombre salió disparado, salió corriendo. Cuando salió corriendo. Y cuando salió él, detrás de él salió ¿quién? Salió Jehú. Y cuando Jehú sale a sus compañeros que están afuera, y miraron a aquel, como dijeron, loco, ¿no? Porque salió corriendo, dice, está loco, ¿no? Salió corriendo. La primera impresión que causó en ellos. Entonces le preguntan a él, especialmente ¿por qué? Porque este hombre traía el aceite en su cabeza. Le preguntan a él, ¿hay paz? O sea, ¿qué mensaje te vino a dar este hombre? ¿Qué mensaje? Y se refieren a él, ¿por qué? Porque dice, ¿para qué vino a ti aquel loco? Fueron las palabras de él. ¿Para qué vino a ti aquel loco? ¿Por qué le llamaron loco? Por su forma de salir de la casa. Pero cuando Jehú contesta, es ahí donde tú tienes que poner atención. Porque le dice a él, vosotros conocéis. Date cuenta, dice, vosotros conocéis, dice, al hombre y a sus palabras. Vosotros conocéis al hombre y a sus palabras. En otras palabras, les está diciendo a ellos, este hombre que ha entrado a hablar conmigo no es ningún loco. Este hombre que ha entrado aquí a la cámara a hablar conmigo es ¿quién? Es un profeta del Dios Altísimo. Y cuando este hombre ha entrado aquí a este lugar a hablar conmigo, vino a hablar conmigo con un mensaje específico para mí y para quién y para ustedes también. Y eso es lo que tenemos que notar. ¿Por qué razón? Por el hecho de que cuando ellos le dijeron, entonces decláranoslo, ¿qué fue lo que te dijo? Y cuando cuando él les dice que iba a ser, que Dios lo había ungido por rey sobre Israel, automáticamente entendieron el plan de Dios. Entendieron el plan de Dios. Hermanos, esto me causa a mí admiración por el hecho de que a aquellos los cuales el Señor nos ha llamado a anunciar el Evangelio, a anunciar la palabra de Dios, en muchas ocasiones, cuando se nos da la oportunidad de ministrar en el ámbito secular, específicamente, hermanos, cuando tenemos que ir a ministrar a una familia que sus familiares no conocen del Señor. Y al entrar nosotros a ministrar a aquella familia, a aquellas personas, los que nos oyen a nosotros hablar de Dios, a aquella persona que sea convaleciente o que esté en un estado crítico de salud,
que nos escuchan a nosotros hablar con ellos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de orar por ellos. Cuando salimos de aquella casa, las personas dentro de aquella casa nos llaman a nosotros, los mensajeros del Señor, locos. Locos. Locos nos llaman. ¿Por qué? Porque ellos no entienden el mensaje. No entienden el mensaje. Y las palabras de Jesús corroboran exactamente lo que yo te estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, capítulo 15, de los versículos 18 al 21, nos dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. Y así podemos observar en esta porción de la Escritura. Podemos entender el mensaje del varón de Dios, del profeta, que vino a Jehú y le dio a él el mensaje. Que cuando él le dio el mensaje y salió de aquel lugar corriendo por orden de Eliseo. ¿Por qué salió corriendo? Porque sabía que si no salía corriendo y no creían a su mensaje, ¿le iban a qué? Le iban a quitar la vida. Le iban a matar. Y él tenía que salir corriendo de ese lugar para salvar su vida. Por orden del profeta Eliseo. Pero lo más interesante, si te das cuenta en estos versículos, cuando estos hombres le insisten a Jehú a que les revele el mensaje, o sea, ¿por qué vino este hombre a este lugar? ¿Y por qué habló contigo? ¿Y por qué saliste con la cabeza llena de aceite? Cuando les revela a ellos, solamente les reveló las palabras. ¿Cuáles? Las palabras que Dios le dijo a él respecto al reino. Él no les mencionó nada en lo absoluto respecto a su misión. ¿Por qué? Porque la misión no era para ellos, era para él. Era para Jehú. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando el Señor nos da una misión, queremos involucrar a medio mundo. Queremos que fulanito, sutanito, menganito, todos sean parte de lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Cuando la misión es para mí, solamente para mí. El mensaje era específicamente para mí. O el mensaje era específicamente para ti. Y es ahí donde tú tienes que entender. ¿Entender qué? Entender que cuando Dios te habla, Dios te revela, Dios te muestra lo que tú quieres que haga, te lo da a ti para que tú lo hagas y lo cumplas al pie de la letra, sin alarde, sin alarido, sin hacerle saber a medio mundo lo que estás haciendo, para que todo el mundo te ensalce, te alabe y diga, oh, wow, este está haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios. No, tienes que hacerlo calladito. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Señor de ti. Continuamos, hermanos, porque se nos va a venir el tiempo y nos vamos a quedar a la mitad. El segundo punto es el cumplimiento del juicio de Jehová. En el segundo punto encontramos el cumplimiento del juicio de Jehová, de los versículos 14 al 20. Y dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramoth de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram.
Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes que ver tú con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar de aquel que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. O sea, Jehú, como puedes ver, era reconocido como una persona que se le daba una misión y no era de los que esperaba al mañana para hacerla o para cumplirla. Era un hombre, como nos dice aquí en esta porción de la escritura, era impetuoso, era una persona movida, rápida, que quería llevar a cabo al instante lo que tenía que hacer, sin dejar nada para mañana. Y este hombre se levantó con el fin de ir a Jezreel, donde estaba ¿quién? Donde estaba el rey Joram. El rey Joram era el rey de Israel, hijo de Acab, que estaba ahí en ese lugar. Ahora, entendamos algo que para nosotros, hermanos, es muy importante. Cuando el mensaje de que Dios había ungido a Jehú por rey en Israel se dio en el pueblo donde ellos estaban, en Ramón de Galad, todo el pueblo celebró la unción del nuevo rey. Todo el pueblo al celebrar la unción del nuevo rey, Jehú se aseguró de que ninguna de las personas de Ramón de Galad saliesen y fuesen y llevasen la noticia a Joram a Jezreel. ¿Por qué razón? Porque si alguien llegase a llegar a Jezreel con la noticia de que Jehú había sido ungido rey, entonces Joram se hubiese preparado militarmente para enfrentar ¿a quién? Para enfrentar a Jehú. Y Jehú, siendo un hombre de guerra, general del ejército, aseguró que silenció a todos en Ramón de Galad con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de cumplir el plan de Dios, de cumplir el plan del Señor. Y al enviarse, al ir él hacia allá y llegar hacia la ciudad, podemos mirar que literalmente al llegar hacia la ciudad, el rey de Israel quería saber cuál era la razón de este ejército que venía en contra de la ciudad. Pero en el versículo 21, hermanos, ahí es donde se empieza a poner bueno. Porque dice en el versículo 21, entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. ¿Dónde lo encontraron? ¿En la heredad de quién? De Nabot de Jezreel. Específicamente, o sea, es como si fuese un juego de ajedrez, si te das cuenta. O sea, todas las piezas se van moviendo hacia el centro. Todas las piezas se van moviendo hacia el centro. Y cada una de esas piezas se está alineando. ¿Para qué? Para la jugada, para el plan de Dios. Para el plan de Dios. Si Joram se hubiese quedado en Jezreel, el plan de Dios no se hubiera dado conforme a él lo dijo en su palabra, conforme lo dijo el profeta Elías. Y entonces la palabra de Dios no hubiese sido verdad.
no se hubiera cumplido conforme como él lo dijo. Pero podemos ver la inquietud de quién, la inquietud de Joram, al saber que era Jehú, su general, y va a ver qué está pasando con el general. ¿Por qué viene con un ejército contra la ciudad? Viene quizá a dar aviso de que vienen los sirios en contra de ellos, y entonces él sale de la ciudad de Jezreel y llega justo a la heredad de Nabot de Jezreel también. Y se encuentran en el mismo lugar donde murió Nabot. En el mismo lugar. ¿Por qué razón es que Dios pone todas las piezas y las une exactamente como deben de darse? Para que su palabra se cumpla y se lleve a cabo conforme a lo establecido. Y así es que podemos mirar que todas las piezas se unen y están en posición para cumplir la voluntad de Dios, cumplir el juicio de Dios, el plan de Dios. En el versículo 22 y 24 dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: hay paz, Jehú. O sea, no le dijo: hey, Jehú, ¿qué está pasando? ¿Estamos en guerra? ¿Se levantaron los sirios contra nosotros? ¿O solamente vienes a visitarme a ver cómo estoy de salud? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay paz o no hay paz, Jehú? Y escucha las palabras de Jehú, y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entensó su arco y hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Cayó su carro. Ahora, cuando Jehú le contesta, ¿ok? Le contesta la pregunta a Joram, que le dice a él: hay paz, Jehú. La respuesta de Jehú, hermanos, es importante. ¿Por qué es importante? Porque le dice a él: ¿qué paz puede haber en un país? ¿Qué paz puede haber en una ciudad? ¿Qué paz puede haber en una nación donde se practica la fornicación, donde se practica la hechicería? ¿Qué paz puede haber en un lugar así? No puede haber paz. No puede haber paz. ¿Por qué razón? Porque todas estas cosas, hermanos, atraen el mal. Atraen el mal. Y cuando todas estas cosas atraen el mal, quiere decir que cuando hay una ciudad, una nación, un pueblo, una situación así, no puede haber paz. Y porque no hay paz, hay contienda continuamente. Hay problemas, y los problemas no dejan de fluir, no dejan de existir. La verdadera paz viene cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el Hijo de Dios, viene a nuestro corazón. Y es ahí donde experimentamos sus palabras que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Es la única paz que podemos experimentar, es cuando Dios reina y vive en tu corazón. Es ahí cuando podemos decir nosotros: hay paz. Pero Jehú le contestó correctamente. Dice: ¿cómo nosotros podemos tener paz si tu madre es una fornicaria, si tu madre es una hechicera? Y no solamente eso, tiene una influencia increíble sobre el reino y sobre sus reyes. Manipuló a Acab como ella quiso. Manipulaba ahora a su hijo Joram como ella quería. Literalmente es el mismo cuadro que tenemos el día de hoy en nuestro país. ¿Sí o no? Digámoslo de esta manera, ¿no? Y pongámoslo en contexto para que puedan ustedes entender mis palabras. ¿Ustedes creen que nuestro presidente puede hacer decisiones? No, para nada. ¿Sabes quién está gobernando nuestro estado, nuestro país? Bueno, el presidente Barack Obama está teniendo su tercera presidencia. Es el que hace todo. Así es de que podemos ver la influencia de
una persona sobre otra y sobre la nación completa. Y de ahí es donde podemos entender perfectamente lo que está pasando acá. Por ello es que cuando Jehú le contesta, no hay paz, no puede haber paz. Y ahí es donde este hombre se da la vuelta y dice, traición, Ocosías, traición. O sea, entendió que Joram había conspirado. Jehú había conspirado contra Joram. Conspirado. Hermanos, es importante entender que el comportamiento de Joram hacia Jehú muestra que no sospechaba absolutamente nada de traición. Por ello es que vino y lo encontró a él en el campo, en la heredad de Nabot. Y cuando llegó ahí, fue ahí justo donde él murió. Porque nos dice el versículo 25 y 26, dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, dice, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Y acuérdate que cuando tú y yo, dice, acuérdate de cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot, la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora, échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Dios. Hay un refrán, hermanos, que nos dice que el que mal anda, mal acaba. Y esa es una gran verdad. El que mal anda, mal acaba. Y si no estás caminando bien con Dios, si no estás caminando de acuerdo a la voluntad del Señor, pues te voy a decir que el fin que espera o que no se espera si no caminamos bien conforme a la voluntad de Dios, no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque este hombre está pagando con la misma moneda que le hizo pagar a Nabot de Jezreel. Y Dios está cumpliendo su palabra. Lo que nos lleva al tercer punto de esta noche. El tercer punto es el juicio de Dios. El juicio de Dios alcanza al que participa de la maldad. El juicio de Dios alcanza al que participa de la maldad. En el versículo 27 dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la salida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, rey de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Ok. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay miles de personas que mueren por relacionarse, hermanos, con las personas equivocadas. Miles. Ocosías, mientras estuvo en Judá, estuvo a salvo. Pero una vez que se relacionó con Israel, ¿cayó en qué? Cayó en el mismo juicio de ellos. ¿Y sabes qué es lo más interesante del caso? Lo más interesante del caso es que Ocosías era ¿qué? Era nieto de Acab. Era nieto de Acab. ¿Por qué? Porque Joram, rey de Israel, se casó con Atalía, hija de ¿quién? Hija de Acab y Jezabel. Es como ellos estaban emparentados. Cuando Josafat, rey de Judá, emparentó con Acab, quiere decir que casó a su hijo con la hija de ¿quién? Con la hija de Acab, y de ahí es donde nació Ocosías. Ocosías vino a ser rey de Judá, y Joram vino a ser rey de Israel. Pero en sí eran familia. Y ambos eran reyes paganos.
reyes que literalmente, hermanos, literalmente no agradaban a Dios en ninguna de las cosas que hacían. Mas entiende algo y es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Ocosías se había mantenido con vida. Dios le había permitido vivir a este hombre por amor a ¿quién? Por amor a David. Por amor a David. Y Dios le había dicho, le había permitido a él mantenerse en Judá, pero cuando se relacionó con Joram, entonces es ahí donde le vino a él su desgracia. En segunda de Crónicas, capítulo 22, de los versículos 1 al 9, nos hablan más acerca de Ocosías. Quiero que conozcas un poquito más acerca de este personaje, para que entiendas mejor la vida de este hombre. Nos dice segunda de Crónicas, capítulo 22, de los versículos 1 al 9, dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido en los árboles al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Y cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue ¿quién? Fue Atalía, hija de Omri. Hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron, dice, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quiénes son ellos? La familia de Acab, su madre, que era hija de Acab. Y él anduvo, donde dice, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le había hecho en Ramoth, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron, dice, y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Ahí está la historia de ¿quién? La historia de Ocosías, rey de Judá. Por ello te digo que con malas compañías se junta, termina mal. Continuamos en el punto 4 para terminar. El punto 4 es el juicio final de la casa de Acab. En el punto 4, en los versículos 30 al 37, nos dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies,
y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. ¿Te das cuenta? Cumplió Dios su palabra exactamente como Él lo había dicho por labios de su siervo, el profeta Elías. Así es de que, iglesia, entiende algo. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Lo que nos da a entender a nosotros es lo siguiente: lo que Dios ha dejado para nosotros como verdad, lo que Dios ha dejado a nosotros como instrucción para la vida, hermanos, tenemos que tomarlo en serio, vivirlo diariamente y aplicarlo diariamente a nuestras vidas, con el fin y el propósito de caminar conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y vivir conforme al plan de Dios. Que no se nos olvide la experiencia que esta familia vivió a razón de no hacer caso a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí, vamos a orar. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Y vamos a cerrar en oración. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias porque tú has sido bueno en nosotros. Nos has bendecido de una forma y otra, y tu mano, Señor, se ha hecho ver, mi Dios, en nuestra vida. Nos has traído este día a este lugar, Señor, para enseñarnos, mi Dios, que lo que tú, Padre mío, dices que va a ocurrir, que va a pasar, va a suceder, mi Dios. Porque así, Padre mío, como tú lo has predicho, como lo predijiste, Padre Celestial, en la vida de este rey pagano Acab, Señor, se cumplió al pie de la letra, sin faltar nada de lo que tú dijiste, Padre mío, que se había de cumplir, Señor. Por ello es que esta noche nosotros, Padre mío, nos apegamos a tu verdad, a tu palabra, y si, mi Dios, hemos fallado en alguna cosa, nos hemos quedado cortos de alguna manera esta noche, te pedimos perdón, nos alineamos contigo, Padre mío, y te pedimos que nos ayudes, Padre mío, para caminar en santidad y verdad y hacer, mi Dios, la voluntad, tu voluntad, que es, mi Dios, sobre todas las cosas. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Gloria a Dios.